buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas y felices madrugadas, buenos y felices atardeceres, buenos y felices anocheceres, según la latitud donde cada uno se encuentre. Amadísimos hermanos, es un placer estar con todos ustedes. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Me gozo en el Señor por permitirme estar con todos ustedes. Y amados hermanos, la charla de este momento es la profesión, la actividad, el trabajo que desarrollamos a lo largo de toda una vida y el momento de concluir ese trabajo, esa actividad que culmina en una jubilación. Y amados hermanos, quizá ustedes se pregunten en este momento cuál es la razón por la cual hoy quiero compartirles esta charla. Y amados hermanos, apenas tuve la oportunidad de poder reencontrarme con mis compañeras de profesión, a quienes he venido viendo más o menos de manera continua, siguiendo una secuencia de lo que ellas y de lo que yo he hecho en mi vida profesional y en mi vida personal. Pero hubo a algunas compañeras y amigas a quienes tenía 45 años de mi vida que no veía, amados hermanos. Desde que salimos y terminamos nuestra carrera. Entonces todo esto me llevó a reflexionar la importancia de hacer una charla en torno a esto, para aquellos que inician una actividad, un trabajo, una profesión, para aquellos que van a mitad del camino de desarrollar ese trabajo, esa profesión o esa actividad, o para aquellos que están al punto de llegar a una jubilación, a retirarse de ese trabajo, de esa actividad o de esa profesión. Por un lado eso, y por otro lado el haberme regalado Dios la oportunidad de poder haber ministrado a una jovencita que hoy veo que está desarrollando con éxito su actividad, cuando los planes y proyectos que sus papás tenían para ella eran otros y ella tenía unos distintos. Y hoy la veo que pudo desarrollar un trabajo, una actividad, una profesión que a ella le gustaba y que lo está desarrollando con mucho éxito y que lo está haciendo con mucho gusto y que se goza de todo ello. Y entonces, cuán importante es que lo que hagamos y desarrollemos lo hagamos gozándonos y contentos, y que lo hagamos como un servicio para los demás y para Dios, amados hermanos. Cuán importante es todo ello. Y amadísimos hermanos, todos queremos que en nuestra vida haya un propósito. Queremos asegurarnos de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo adecuadamente, o lo estamos haciendo correctamente, o lo estamos haciendo conforme a lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros, amadísimos hermanos. Que todo ello lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, que todos sabemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta, amados hermanos. Y que al mismo tiempo nosotros nos queremos cerciorar de que lo que estamos haciendo no esté fuera de la voluntad de Dios. Y, amados hermanos, Dios desea que nosotros estemos conforme a su voluntad, porque nuestro Dios mismo le dijo a su Padre cuando oró:
Y les pido en el amor de Cristo que vayamos a Lucas, capítulo 22, versículo 42, cuando le dice, orando Jesús, le dice a su Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y amados hermanos, qué lección tan grande nos da nuestro Dios, que a veces cuando nosotros nos queremos dedicar a determinada actividad, a determinado trabajo, a determinada profesión, muchas veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y cuán importante es que nosotros recurramos a nuestro Dios y que le digamos, Señor, que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que nosotros vamos a ser útiles en determinada área o en determinado campo, en determinada actividad? Pero eso lo creemos nosotros con nuestras fuerzas. Y cuán importante es consultar a Dios qué es lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la vocación que Él tiene para nosotros? Y la vocación es precisamente eso, amados hermanos, un llamado, una vocecita que nos está diciendo aquí en el oído, en nuestra mente y en nuestro corazón, que es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros y diciéndonos e indicándonos cuál es nuestro llamado. Y la reflexión hoy es: ¿cuántas veces nosotros estamos sordos y ciegos para ese llamado? ¿Cuántas veces nosotros estamos mudos para poder expresar cuando se es joven a nuestros padres qué es lo que queremos? Y amados hermanos, cuán importante es que el trabajo que desarrollemos sea conforme al plan de Dios. Que lo que el plan de Dios tenga para nosotros lo entendamos y lo escuchemos, para que nosotros podamos deleitarnos en Él, para que lo hagamos con gozo y que disfrutemos de eso que estamos haciendo. Amados hermanos, cuánta gente está desarrollando su trabajo con molestia, con coraje, de mala manera, con mala calidad. Valoremos, amados hermanos, el trabajo de los demás. Todo trabajo que hacen los demás no es pequeño ni insignificante. Todo trabajo es digno. Bendigamos la labor de los demás. Bendigamos la labor que los demás desarrollan, amados hermanos, para nosotros ser bendecidos también en eso que nosotros estamos desarrollando, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros no perdamos de vista lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está regalando, amados hermanos. Y por supuesto que también tenemos que tener presente que todos tenemos el derecho de recibir un pago digno por nuestro trabajo. Dios nos da una vocación, y una vocación bendecida por Él, para que nosotros desarrollemos con calidad y amor nuestro trabajo. Cuán importante es que el trabajo que desarrollemos, lo desarrollemos con amor, amados hermanos. Hagamos nuestro trabajo no como para los hombres, sino como para nuestro Dios. Lo estamos haciendo para nuestro Dios, porque les recuerdo en este momento que a Él servimos, amados hermanos. Y cuán importante es que nosotros, cuando interactuamos con alguien que está desarrollando su trabajo, le demos su pago digno,
a la persona que está desarrollando ese trabajo. Que se lo demos en tiempo y forma. Que recordemos que todo obrero es digno de un salario, dando a cada quien lo que le corresponde. Así como nosotros recibimos un pago por nuestro trabajo, nosotros hagamos lo mismo, amados hermanos. Y hoy quiero que vayamos a Romanos 11:29, donde el apóstol Pablo nos dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero esos dones y ese llamamiento de Dios son irrevocables. Pero no tan solo se refiere a esos dones y ese llamamiento, amadísimos hermanos, para las cuestiones de la iglesia, sino también para las actividades que nosotros desarrollamos aquí en la tierra, aquí y ahora con los hombres, la profesión que desarrollamos, esos dones, esos regalos que Dios nos los da para que nosotros los desarrollemos, amados hermanos, con amor, que sirvamos con amor a los demás, que nos gocemos de ese servicio que estamos prestando a los demás, amados hermanos, que no nos pese levantarnos, ir a nuestro trabajo, desarrollar nuestras actividades, que no nos pese, amadísimos hermanos, que lo hagamos con el amor de Cristo en, con y a través de nosotros, porque ya no somos nosotros, sino Cristo en, con y a través de nosotros. Cuán importante es que esos dones y ese llamamiento que son irrevocables, que no tan solo sean para la iglesia, amados hermanos, que nuestro comportamiento, que nuestra actitud no solo sea para cuando estamos con los hermanos en Cristo, sino en todo momento, amados hermanos, en la actividad en la que estemos, amados hermanos. Y amados hermanos, hoy tengamos en cuenta que cada uno Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes regalos. Tal vez muchos de nosotros seamos muy buenos para las actividades manuales. Quizás otros seamos muy buenos para las actividades intelectuales. Quizá otros seamos muy buenos y muy hábiles para la pintura. Quizá otros seamos para el arte. Quizá otros nos expresemos muy bien y quizá podamos trabajar en los medios de comunicación. Quizá otros seamos muy buenos para investigar y seamos investigadores eficaces, eficientes. Quizá algunos otros seamos hábiles para manejar automóviles, para manejar aviones, para manejar helicópteros. Quizá algunos otros seamos hábiles para poder realizar maquinaria, para realizar partes pequeñas y grandes de aparatos. Cada uno Dios nos ha dado diferentes dones, amados hermanos. Y todo eso no es esfuerzo de nosotros, eso es un don, un regalo de Dios y lo hacemos con las fuerzas de Dios. Por eso es que hoy quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 22, versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dando el salario de su trabajo. Amados hermanos, esto es cada uno donde desarrollamos nuestro trabajo. Cuán importante es que nosotros seamos retribuidos de ese trabajo con nuestro salario, como cuán importante es que nosotros retribuyamos con su salario a las personas que están trabajando con nosotros, amados hermanos. De alguna manera, o cuando vamos y compramos algo, cuán importante es que nosotros demos lo que es
justo a cada persona. Amados hermanos, recordemos cuán importante es que nosotros veamos que todo lo que nosotros tenemos no es esfuerzo de nosotros, sino es un esfuerzo de Dios. Recordemos, amados hermanos, cuán importante es que nosotros, teniendo diferentes dones, que nosotros escuchemos ese llamado para desarrollar nuestro trabajo, nuestra actividad, pero no tan solo en el lugar donde nos congregamos, no, amados hermanos, sino también nuestra vocación secular, nuestra vocación en la tierra. Y quizá, amados hermanos, muchos de nosotros queremos ser exitosos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra actividad, pero amados hermanos, ese éxito viene también de que nosotros tomemos en cuenta ese llamado que Dios nos está haciendo. Que cada uno, amados hermanos, lo que desarrollemos, que lo hagamos para Cristo, para Jesucristo, amados hermanos. Que si alguno de nosotros es mecánico, que con las fuerzas de Dios seamos uno de los mejores mecánicos. Que si somos un arquitecto, seamos el mejor arquitecto. Que si somos médicos, que seamos los mejores médicos que están sirviendo a Dios, porque no lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Que si desarrollamos una actividad de limpiar una calle, que seamos el mejor barrendero. Si realizamos una actividad de desasolvar el drenaje, que seamos el mejor desasolvador. Que si trabajamos en una tortillería, seamos el mejor empleado de esa tortillería. ¿Y saben cómo logramos ser el mejor en cada uno de esos ámbitos? Manifestando amor en eso que hacemos, amados hermanos. Porque con nuestra actividad laboral expresamos la voluntad de Dios. Porque nada se mueve si no es por su voluntad. Y Jesucristo nos alienta y nos da fuerzas a diario para ejercer ese trabajo o esa profesión con amor y conforme a sus propósitos. Hagámoslo para Jesucristo, amados hermanos, porque para Él es la gloria y la honra. No perdamos de vista que toda actividad que Dios nos haya designado, toda actividad que Dios, que Jesucristo nos haya encomendado en los diferentes trabajos, se está cumpliendo el propósito que Él ha puesto en tu existencia, mi hermano, en mi existencia, en la existencia de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y que no perdamos de vista que todo trabajo que estamos ejecutando nos ha sido asignado por Jesucristo con un propósito de servicio. No perdamos de vista ese propósito de servicio, amados hermanos. No lo perdamos de vista nunca, amadísimos hermanos. Cuán importante es que nuestro trabajo, nuestra profesión o nuestra actividad cumpla un propósito en esta tierra. Y qué mejor que ese propósito, si el propósito de Jesucristo para cada uno de nosotros. Cuán importante es que cada día, amados hermanos, así como nos ponemos nuestras prendas de vestir y nos preparamos para ir al trabajo, cuán importante es que nos vistamos del amor de Jesucristo, que hagamos todo nuestro trabajo con amor y que no perdamos de vista que todo cuanto existe está planeado por Él, está creado por Él
para que la humanidad vivamos a plenitud. Cuán importante, amados hermanos, es que agradezcamos a nuestro Dios la profesión, el trabajo que nos ha concedido Jesucristo en esta tierra, porque de esa manera Él está expresando su amor hacia nosotros, pero también se están cumpliendo los planes que Él tiene para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Amados hermanos, no perdamos de vista que cuando estemos ejecutando un trabajo, profesión o actividad, cuán importante es que disfrutemos de ello, porque que lo podamos ver como un regalo. Este trabajo, esta profesión que hoy estoy desarrollando es un regalo que Dios me dio y que proviene de Él. Y cuán importante es que nosotros seamos agradecidos de todo lo que nuestro Dios nos da, porque a través de ese trabajo nosotros recibimos un sustento, amados hermanos. Gracias a ese trabajo nosotros podemos llevar un sustento a nuestros hogares. Y ese sustento no es producto propiamente de nuestro trabajo, sino es producto de la misericordia de nuestro Dios para usted, para mí, para los demás, para todos y cada uno de nosotros. Amados hermanos, por eso cuán importante es que toda actividad que desarrollemos la hagamos para Jesucristo, porque todo es creado por Él y para Él. Cuán importante es que toda actividad la hagamos para Dios Padre y para el Espíritu Santo. Honremos a Jesucristo, a nuestro Dios Padre y al Espíritu Santo a través de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestra actividad, ya que eso que estamos desarrollando es un regalo que Él nos ha dado, que Él nos ha concedido. Y cuán importante es que nosotros agradezcamos, que nosotros podamos bendecir con amor la profesión, el trabajo o la actividad que ejercemos, y que honremos a Jesucristo día a día haciendo ese trabajo con amor, con dedicación, con empeño, con afán de servicio. Y amados hermanos, cuando llegamos a la jubilación, como yo les decía, como es mi caso, que se festejaron 45 años de habernos recibido por primera vez. 45 años, amados hermanos, es toda una vida. Y amados hermanos, hoy, en mi caso, que tengo ya algunos años de jubilada, amados hermanos, cuando nos jubilamos después de haber ejercido un trabajo, actividad o profesión, nuestro Dios nos permite festejar y gozarnos con júbilo de ese regalo que Dios ya nos dio, porque la jubilación también es un regalo de Dios, y es eso, júbilo, disfrutar de todo ese regalo que Dios nos dio después de desarrollar una actividad. Por eso, amados hermanos, hoy les digo desde el fondo de mi corazón que a lo que nos dediquemos en la vida profesional, laboral, hagámoslo con gusto, con gozo y amor, porque todo ello es un don de Dios. Amados hermanos, que veamos, que tomemos en cuenta aquellos hermanos jóvenes que tienen a sus hijos jóvenes, que veamos qué gustos, qué inclinaciones tienen nuestros hijos hacia alguna profesión, hacia algún trabajo o hacia alguna actividad, porque esa inclinación que les viene es de Dios, amados hermanos, es de Jesucristo, es una dádiva que Jesucristo les está dando para que ellos la desarrollen, porque viene de Él, de nuestro Señor Jesucristo, por Él y para Él, amados hermanos. Así es que hoy también es una enseñanza que no nos enfrasquemos en quererles decir a nuestros hijos qué profesión van a desarrollar. Que la profesión que quieran la hagan
con amor, con dedicación y que disfruten de ella. Ahorita me recuerdo de una canción que cantaba Alberto Cortés que decía de un pequeño que quería ser bombero. Amados hermanos, si en algún momento tenemos un hijo que quiera ser bombero, digámosle que lo haga con la calidad y con la intensidad que se requiere ese trabajo, que sea un bombero feliz, un bombero que haga su trabajo con amor y que sea el mejor, no porque esté compitiendo, sino porque lo hace con amor y porque lo hace ese trabajo para Jesucristo. Y si es un contador, que lo haga, que sea el mejor porque lo hace con amor y como para Jesucristo, y que lo hace con dedicación. Recordemos, amados hermanos, que Jesucristo nos tenía en su mente y su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y Él tenía planeado un proyecto de vida para todos y cada uno de nosotros. Así es que hoy, amados hermanos, en la etapa que nos encontremos, si tenemos hijos pequeños, apoyémosle en eso que ellos quieren hacer. Que lo que quieran hacer lo hagan con amor, con dedicación, con la calidad y con la intensidad, pero siempre acercándolos a Dios. Siempre que Dios les diga de manera audible en su mente, en su corazón o en su oído aquello para lo cual Él los diseñó. ¿Qué proyecto tiene nuestro Dios para ellos? Y para aquellos que ya estamos en el campo, que estuvimos en el campo laboral, sea en la etapa que nos encontremos, al inicio de nuestro trabajo, a la mitad de nuestro trabajo o a punto de la jubilación, que nuestro Dios sea una inspiración para que eso a lo cual nosotros nos inclinamos a hacer o a realizar, que se cumplan los propósitos que Dios tiene para nosotros. Amados hermanos, cuán importante es que cuidemos y administremos esa vocación que Dios ya nos dio, eso que Dios puso en nuestra mente o en nuestro corazón, o eso que nos dijo al oído. Que lo cuidemos, que lo administremos, que no perdamos de vista que es un regalo que Dios nos dio para desarrollar, y que para algo Dios permitió que nosotros desarrollemos ese trabajo, y que ese trabajo tiene algo divino porque viene de Dios, amados hermanos. Y que no perdamos nunca de vista que con nuestro trabajo, con nuestra profesión, estamos sirviendo a los demás y a Dios. Y que aún los que estamos jubilados continuamos haciendo todo al servicio de Dios y de los demás. Amados hermanos, gocémonos en todo momento por lo que Dios nos ha permitido hacer, ya sea a inicio de nuestro trabajo, de nuestra profesión, actividad, a la mitad del camino o al final del camino en la jubilación, en el aspecto profesional. Cuando ya llegamos a la jubilación y viene una nueva etapa, la invitación es para aquellos hermanos que están igual que yo ya en la jubilación. Esta nueva etapa, hagámosla también para Dios, que Él guíe nuestra vida, que todo sea en Él, por Él y para Él, amados hermanos, que todo sea un servicio, no para los hombres, sino le estamos sirviendo a Él, no conforme a lo que nosotros tenemos planeado, no, sino conforme a los propósitos que Él ha tenido para nuestra vida. Así es que, amados hermanos, ese llamado interno que Dios nos da para nuestra vida profesional, para nuestro trabajo, para nuestra profesión, para nuestro oficio,
es de Dios, pero también ese llamado que Dios nos da para servirle, también ese llamado que nos da espiritual, escuchémoslo, amados hermanos. Y alguien me decía por ahí, hermana Rocío, yo la verdad estoy agobiado, con mucho trabajo, con muchas responsabilidades, y la verdad hoy yo quisiera servir y poder hacer muchas cosas en el ámbito del lugar donde yo me congrego, pero no puedo y no tengo el tiempo. Y amados hermanos, si ese llamado espiritual y ese llamado laboral viene de Dios, por supuesto que va a haber un espacio para poder hacer todas las cosas en el tiempo perfecto de Dios, amados hermanos. Y Él nos va a abrir los espacios y nos va a dar las fuerzas y nos va a poder ayudar para hacerlo como Él lo tiene planeado para usted, para mí, para cada uno de nosotros, amadísimos hermanos. Así es que, amados hermanos, hoy abandonémonos en nuestro Dios y dejemos que Dios nos marque los pasos a seguir. Cuán importante es que miremos todo ese trabajo que desarrollamos con amor, con el gozo, con la paz de Jesucristo, sea que estemos a inicios del camino, a mitad o al final del camino laboral que ya estemos para jubilarnos, pero también en el ámbito de servicio en nuestras congregaciones. No importa que estemos agobiados con el trabajo de nuestra profesión, de nuestra actividad, podemos con las fuerzas de Dios abrir un espacio para también servir en nuestra congregación, porque al final no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, amados hermanos. Cuán importante es escuchar el llamado interno y externo, el llamado interno, el llamado que Dios nos hace para servir en una congregación, en una iglesia, y el llamado externo para desarrollar un trabajo ya con la gente con la cual interactuamos, conversos e inconversos, amados hermanos. Así es que importantísimo que en los dos aspectos Jesucristo sea el que guíe nuestra vida, amados hermanos. Él tiene el control de todo, Él rige todo. Y nada, amados hermanos, les quiero recordar en este momento que nada se mueve si no es por su voluntad divina. Nada, amados hermanos, nada se mueve si no es por su bendita voluntad. Y recordémoslo así, amados hermanos. Hoy digamos: Señor, aquí estoy. Señor, sea lo que tú me tengas destinado en lo ministerial para la iglesia, y en lo laboral, en la actividad profesional, en la actividad que tú me tengas designada para esta tierra, en lo laboral, en el ámbito laboral o en lo ministerial. Señor, aquí estoy, heme aquí, hágase tu voluntad. Ese llamado, Señor, es una inspiración que tú me das, y esa inspiración que tú me das es una inspiración para desarrollar un trabajo, una actividad o una profesión, pero también esa inspiración que tú me das para servir en la congregación donde yo estoy, en la iglesia donde yo estoy, con tus fuerzas, Señor, y no con las mías. Y hoy recordemos la cita bíblica que dice: que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Amados hermanos, cuán importante es que nosotros le digamos a nuestro Dios: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuán importante es que todo sea conforme a lo que tú tienes destinado para mí. Que no, recuérdenlo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todos los aspectos, amados hermanos, de la vida, en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en el ámbito ministerial. Amados hermanos, Dios es el que rige todo, no lo olvidemos. Hoy, amados hermanos, recurrimos a pocas citas bíblicas, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere decir, amados hermanos. Dice Lucas 25. Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así, cuando nuestro Dios estaba ahí, en ese momento crucificado, que dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy, cuán importante es que nosotros le digamos: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, en aquello que tú tienes designado para mí, sea profesión, sea actividad, sea trabajo, en los dos ámbitos, en lo ministerial, en lo espiritual, en mi relación contigo y mis hermanos de mi congregación o de mi iglesia o el lugar donde me reúno, pero también en mi relación con los demás, en mi relación en el trabajo, con los cuales interactúo, con la gente que me voy a encontrar en el ámbito de mi profesión, de mi trabajo, de mi actividad. Ahí me voy a encontrar gente conversa e inconversa, y de todo va a haber ahí, Señor. Y ahí, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que ese trabajo que yo desarrolle también te refleje a ti. Que todos los demás en ese trabajo te vean a ti. Que ahí, si es en mi trabajo espiritual, en mi trabajo ministerial, lo desarrolle con humildad, con conocimiento, con orden, con disciplina, con sabiduría, pero que todo eso viene de ti. Si lo hago en el ámbito profesional, Señor, que ese trabajo profesional lo haga con humildad, con conocimiento que viene de ti, con la disciplina tuya, Señor, con tu sabiduría, y liderándome siempre tú, Señor. Así es que, amados hermanos, cuán importante es que nosotros podamos hacer todas las cosas, no como para los hombres, sino como para Dios. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, amadísimos hermanos. Cuán importante es que el que guíe nuestros pasos sea Cristo mismo y no nosotros. Que nosotros nos dejemos guiar por Él y nos abandonemos en Él, amados hermanos. Amados hermanos, toda actividad que desarrollemos,
hagámoslo con la confianza en Cristo mismo, amados hermanos. Y no dudemos de lo que estamos desarrollando, sea en nuestra iglesia, en nuestra congregación, sea en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en la actividad, en la profesión. Y les pido que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No miremos atrás, amados hermanos, porque nuestra vista debe estar en el reino de Dios. Nosotros aspiramos a estar en el reino de Dios y aquí en la tierra estamos ya viviendo el reino de Dios, porque el control de todo lo tiene nuestro Dios, amadísimos hermanos. Así es que no miremos atrás, miremos hacia adelante, sabiendo que el que guía nuestros pasos en el campo laboral, en el campo de nuestra profesión, en nuestra actividad y en el campo ministerial y espiritual es nuestro Dios, amados hermanos. No miremos atrás, miremos siempre hacia adelante, amados hermanos, y no dudemos en ningún momento de lo que Dios nos está dando día a día, de todos esos regalos, de todos esos dones que Él ya nos concedió para poder realizar todo nuestro trabajo en el ámbito ministerial y en el ámbito laboral de nuestra profesión, de nuestra actividad o de nuestro trabajo. Siempre tomando en cuenta lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido con Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese llamamiento de Dios, amados hermanos, es ese llamamiento que hoy nos hace también para desarrollar nuestro trabajo, nuestra profesión, una actividad laboral y también ese llamamiento en el aspecto ministerial, en nuestra congregación, en nuestro templo. Prosigamos, amados hermanos, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos es por Dios, para Dios, en Dios, por Él y para Él. Amados hermanos, sea en la etapa que nos encontremos, al inicio de nuestro trabajo, en medio del camino o al final, al punto de una jubilación. Y si estamos al servicio si estamos hablando del servicio de la iglesia o de nuestra congregación, también podemos estar al inicio, en medio o al final. Siempre nos guía Dios. En nuestra congregación, en nuestra iglesia, hay quien inicie en el conocimiento de nuestro Dios y que todo nos viene por revelación de Jesucristo. Hay quienes nos encontramos a mitad del camino y hay quienes nos encontramos avanzados en ese conocimiento, en esa revelación que Jesucristo nos está dando. Llámese el ámbito en el cual nos encontremos, amados hermanos, en el nivel que nos encontremos, todo es para Dios, en Dios, a través de Dios y Él con y a través de nosotros, amados hermanos. Ha sido un placer enorme estar en este momento con todos ustedes. Me gozo en el Señor por permitirme compartir una vez más con ustedes su santísima palabra. Y me gozo porque cuán importante es que nosotros entendamos que su palabra es para que nosotros podamos experimentar
experimentarla y vivirla día a día, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. No nosotros, sino Dios en, con y a través de nosotros, amados hermanos. Así es que toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Amados hermanos, los espero el próximo sábado a través de la página y el canal de YouTube Grace Walk América Latina, amados hermanos, y les recuerdo que en el transcurso de la semana también hay muchas cosas que ustedes pueden leer y muchas charlas que ustedes pueden escuchar a través tanto de la página de Facebook Grace Walk América Latina como a través de la canal de YouTube Grace Walk América Latina. Amados hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas y felices madrugadas, buenos y felices atardeceres, buenos y felices anocheceres. Soy Rocío García Hernández de Quevedo. Hasta el próximo sábado, amadísimos hermanos.